Muy bien, buenas noches con todos. Primero agradecer a la invitación al comité organizador. Tengo el agrado y el honor en realidad de poder presentar y actuar como moderador en una charla tan interesante de mi profesor, el que cuando estaba en el internado todavía indeciso si iba a ser oftalmólogo o no. Tuvimos una conversación ahí muy interesante y me mostró el servicio en mi querido Hospital Loaiza donde pude hacer mi internado. Doctor Barriga, es un honor para mí presentarlo y sin más preámbulos lo dejo con la cátedra magistral seguramente que nos va a presentar el día de hoy. Gracias, Rodrigo. Espero que me estén escuchando bien. Más bien, voy a compartir mi pantalla para empezar. Eh, ¿Me confirma si la ven, Rodrigo? Voy a ponerla en pantalla completa. Se ve perfecto, doctor. Todo claro. Bien, me gustaría de todas maneras hacer una acotación. El título original de esta charla debería ser El fondo de ojo y las enfermedades infecciosas. Y en realidad vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, tengo que decirles que esta charla que voy a dar ahora está incluida en una clase magistral que tengo preparando ya hace un tiempo, donde involucra todas las enfermedades sistémicas y el fondo de ojo. Por lo tanto, es una charla bien larga, es una charla magistral que generalmente la uso para mis residentes, pero que la estoy armando para que en algún momento pueda compartirla con ustedes. Hago este preámbulo porque en los objetivos de esa charla que les estoy mencionando, una, un, uno de los objetivos más importantes es para mí reconocer en el ejercicio de la oftalmología la necesidad de saber de medicina general, ¿no? O sea, una de las cosas que aprendí durante mi formación es que para ser un buen oftalmólogo es necesario ser un buen médico primero, y de esto no tengo la menor duda. Si uno quiere enfrentar los problemas que vamos a ver con nuestros pacientes, sobre todo en un hospital como en el que trabajo, no hay manera de ser un buen oftalmólogo si uno no conoce la medicina general en, digamos, de una manera sólida, ¿no? Ahora, de ahí se derivan los siguientes objetivos, que es destacar la importancia del examen de fondo de ojo en el estudio diagnóstico de las enfermedades sistémicas. Aprendí de mis profesores que el ojo es una ventana a la identificación de estas enfermedades sistémicas, ¿no? Nos hemos dado el lujo muchas veces de diagnosticar enfermedades sistémicas mirando el fondo de ojo. No es lo que se debe hacer en realidad, pero les declaro que alguna vez lo hemos hecho y hemos acertado. Y esto era muy cotidiano hace muchos años cuando aprendíamos oftalmología con el doctor Carbone, con el doctor Aro, con el doctor Pedro Sáenz. Entonces, yo creo que estudiar esto sistemáticamente va a ser importante para después aplicarlo en nuestra vida cotidiana como debiera ser, ¿no? Y finalmente, hay que valorar pues la información que brinda el examen de fondo de ojo, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de algunas enfermedades sistémicas. De eso vamos a hablar en lo que respecta a enfermedades infecciosas, pero les digo nuevamente, esta es una clase que abarca toda la medicina general, y en ese sentido tengo que decirles que varias de las viñetas que vienen a continuación las he extraído del curso de Ciencias Básicas y Clínicas de la Academia Americana de Oftalmología, porque yo creo que ese conjunto, ese conjunto de volúmenes de oftalmología que empieza con un tomo 1 referido justamente a estos temas, marca la base de cómo se debe aprender la oftalmología, ¿no? En ese primer tomo, ustedes pueden extraer seguramente cuando lo lean lo que voy a decir a continuación. Una de las razones por las cuales uno debe saber de medicina cuando ejerce la oftalmología es que muchas veces el oftalmólogo puede ser el primer contacto médico o el contacto médico más frecuente con un paciente.
Fíjense la importancia de esta viñeta, ¿no? Hay pacientes que nunca han visitado otro médico que no sea un oftalmólogo. Y hay otros pacientes que visitan más a un oftalmólogo a lo largo del año que a otros especialistas. Entonces, esto nos genera una responsabilidad entre el paciente, con nuestro paciente, que implica, pues, no solamente saber de sus ojos, sino saber de todo él, de toda la persona que involucra a este paciente y, por lo tanto, de todas las otras, de todos los otros problemas de salud que puede tener, ¿no? La siguiente viñeta tiene relación con esto, ¿no? Muchas enfermedades sistémicas y las drogas que se usan para el tratamiento de estas enfermedades pueden producir manifestaciones oftalmológicas que debemos estar siempre alertas de que pueden suceder porque nos van a ayudar al diagnóstico de la enfermedad que tiene nuestro paciente y a ver que lo que le estemos dando para estas enfermedades no le hagan daño a sus ojos. Y una tercera que lo he aprendido a lo largo del tiempo es parte de la experiencia que hemos ido adquiriendo viendo pacientes con problemas de salud ocular en un hospital general, es que muchos colegas de otras especialidades requieren de nuestro oficio para completar o complementar su diagnóstico y tratar a sus pacientes. De esto tengo muchos ejemplos que les voy a mencionar a lo largo de la charla y que marcan pues la pauta de esa necesidad que tenemos de saber de medicina, ¿no? Y no solamente de oftalmología, ¿no? Y específicamente ya tomado del libro y prácticamente de manera literal, se dice esto, ¿no? Solo manteniéndose al día en el mundo de la medicina general, el oftalmólogo puede conservar su estatus de médico en lugar de solo un técnico especializado. Nosotros corremos mucho riesgo de habituarnos al microscopio quirúrgico, al topógrafo, al tomógrafo, al ecógrafo, pero no vale nada volvernos expertos en el manejo de estos instrumentos si no podemos matizar lo que hacemos con el conocimiento de la medicina que hay detrás de ese paciente que estamos examinando con esos instrumentos, ¿no? Entonces, esta es una frase muy real, acorde con mi pensamiento y con el pensamiento que creo que muchos médicos de mi generación comparten conmigo, ¿no? Es necesario estar siempre al día en la medicina porque eso nos hace buenos oftalmólogos, ¿no? Y es una recomendación que, como les digo, comparto con muchos de los médicos que ahora nos escuchan y lo practico en cada momento con mis residentes, ¿no? Muy bien. Este es un cuadro, una diapositiva en donde ustedes pueden ver los títulos que tienen ese primer tomo del libro del curso de la Academia Americana de Oftalmología. Y fíjense los temas que tratan, ¿no? A la cabeza está, por lo menos en el tomo que revisé, a la cabeza está enfermedades infecciosas. He conseguido el último tomo, la última versión del curso. Ya enfermedades infecciosas ha pasado a ser el último, pero uno de los más voluminosos. Ahora empieza con otro capítulo, se han ido añadiendo capítulos, pero vean los temas. Y esto es lo que la Academia Americana de Oftalmología propone al oftalmólogo a saber con respecto a estos tópicos, ¿no? Entonces, para cada uno de estos tópicos hay una serie de conceptos que el oftalmólogo debe conocer y yo diría que hasta cultivar para poder tenerlos presentes siempre en el momento que está viendo un paciente que llega por primera vez al consultorio. Entonces, si bien es cierto, se trata de leer mucho, porque es mucho lo que hay que leer al respecto, yo creo que vale la pena porque, les repito, va a llegar un momento en que a nuestro paciente le tengamos que hablar de hipertensión, le tengamos que hablar de cáncer, le tengamos que hablar de enfermedades endocrinológicas y corresponde pues que como médicos transmitamos conceptos claros, sin errores y de manera que el paciente los pueda comprender. Y no podemos explicar algo que nosotros mismos no podemos comprender. Por lo tanto, es nuestro deber empaparnos de estos conceptos para poder después transmitirlos a nuestros pacientes con las mejores frases posibles, porque no les podemos hablar
en la misma jerga que hablan los médicos. Tenemos que simplificarle las cosas, pero hay que explicarles de esto de todas maneras, ¿no? Entonces, como les digo, la clase o esta clase magistral tiene, en realidad, toca la mayoría de estos tópicos que ustedes están viendo en esta diapositiva, pero para hoy solamente vamos a hablar de enfermedades infecciosas. Y básicamente quisiera también de una vez, porque esto está quedando grabado y vale la pena que quede enfatizado, le decía al doctor Arana, a los dos doctores Arana con los que conversaba temprano, que es imposible que en una hora podamos hablar de los varias decenas de problemas oculares relacionados con infecciones que ocurren en la retina. En una hora hablar de todo eso es imposible. Yo lo que he preferido en esta clase es más bien compartir con ustedes las experiencias que he ido ganando con la atención de pacientes con estos problemas, seguramente algunos tips, algunas situaciones especiales, anecdóticas, pero que han marcado, como les digo, la pauta de lo que debo yo leer con respecto a los pacientes que voy viendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de pacientes que he visto hace muchos años también, así como de pacientes que acabo de ver, creo que en la semana que ha pasado. Van a ver que la cosa es que tenemos que estar actualizados siempre, ¿no? Y vamos a dar inicio pues a casi es una iconografía de fondos de ojos con enfermedades que hemos ido viendo a lo largo del tiempo, con estos matices de las experiencias ganadas con ellos, ¿no? Una de las primeras cosas que se plantea en el curso de la academia y que yo más o menos he tratado de adaptar a lo que nosotros hacemos, es lo siguiente, ¿no? De lo que están viendo en esta diapositiva. ¿Qué debemos saber sobre enfermedades infecciosas en relación a las enfermedades oculares que podemos tratar o diagnosticar? Pues primero que están apareciendo nuevos agentes infecciosos. Esto es pan de cada día. No cesan de surgir artículos hablándonos de nuevos gérmenes, nuevas cepas. Tal vez no estamos hablando de nuevas bacterias o nuevos hongos, pero sí se habla ahora mucho de nuevas cepas virales, de nuevas cepas, inclusive hasta de protozoarios. Entonces, esto es necesario que uno, como oftalmólogo, mantenga esto al día. Cada día sale y esta información se difunde por internet y nuestros pacientes vienen con esos conocimientos y nos van a preguntar, ¿qué hay de esto? Pues pongámonos siempre al día. Debemos tener algún tipo de alerta en nuestro teléfono, en nuestra computadora, de cada cosa nueva que va saliendo en la información que se brinda en internet o en cualquier otra fuente de información con respecto a estos nuevos agentes infecciosos. Así como hay nuevos agentes infecciosos, también estamos viendo de un tiempo a esta parte infecciones emergentes que no veíamos hace mucho tiempo y que surgen nuevamente y que ahora vienen con unas nuevas características. Sífilis, por ejemplo, es un ejemplo de lo que antes se veía de una manera y ahora se está viendo de otra manera, rodeado pues, de una serie de circunstancias que la hacen particularmente diferente de lo que era cuando la aprendimos hace probablemente 20 o 30 años. Entonces, estas cosas, estas infecciones que ya existen y vuelven a emerger, también son razón para mantenernos al día y revisar nuestros apuntes y volver a lo que está pasando ahora para marcar la diferencia, ¿no? Sobre resistencia antibiótica es obvio, tenemos que conocer qué es aquello que si se lo damos a nuestro paciente no va a funcionar, no hay duda, es necesario conocer esto y se habla mucho de resistencia antibiótica a todo nivel, no solamente de bacterias, también se habla de virus, también se habla de hongos que se van volviendo resistentes a las drogas que existían y por eso tienen que surgir drogas nuevas. Es necesario estar al día de ello. Esto tiene que ver, la resistencia antibiótica, con los nuevos tratamientos, indudablemente, ¿no? Y las dos últimas tienen que ver con nuestro quehacer, ¿no? Si vamos a tratar a un paciente con alguna infección sistémica,
hay que ver si ese antibiótico que le damos puede hacer estragos en el ojo de nuestro paciente, ¿no? Y también hay que ver qué complicaciones oculares pueden surgir de la infección sistémica que está ocurriendo en el paciente. Las dos cosas son necesarias. ¿Cómo relacionamos la enfermedad sistémica con lo que pasa en el ojo y cómo relacionamos el tratamiento que damos para esa infección sistémica en lo que a nuestro ojo se refiere? Por lo tanto, todos estos conocimientos al final tenemos que tenerlos frescos y saber que si a un paciente le damos tal cosa, es posible que mejore de una infección, pero pueda ocurrir algo en el ojo que, que le pertenece a esa persona con la enfermedad, ¿no? ¿Ok? Empecemos ahora ya con la iconografía. En esta iconografía les voy a ir presentando casos que hemos ido viendo, algunos de ellos inclusive los he presentado en la sociedad alguna vez como un caso aislado. Todos estos casos los he ido compilando ahora en esta charla. Y algo de lo que me gustaría siempre hablar es de las famosas manchas algodonosas. Cuando yo aprendía oftalmología, estas manchas algodonosas eran típicas de ver en enfermedades del colágeno y aprendí a identificar manchas algodonosas en enfermedades reumáticas. De un tiempo a esta parte se nos vino la epidemia de VIH y a partir de esa epidemia vimos que estas manchas algodonosas pues no eran solamente las enfermedades reumáticas, inclusive ya existían en la hipertensión, en la diabetes, pero no les dábamos tanta importancia. Cuando aparece VIH y nos comienzan a comentar que los pacientes que se infectan por primera vez, una de las primeras manifestaciones que pueden tener es la microangiopatía por VIH, bueno, a uno se le abrió los ojos, pero esto yo ya lo conocía, yo ya sabía que esto existía y el comportamiento de estas manchas algodonosas es similar al comportamiento de las manchas algodonosas que ocurren en una retinopatía lúpica, por ejemplo. Aparecen como manchas así como las que vemos acá arriba en esta diapositiva. Rodrigo, cuéntame si se ve mi puntero. Sí, doctor, se ve Sí, ¿no? perfecto. Sí. Pues bien, el puntero está señalando ahorita una mancha algodonosa que seguramente recién ha aparecido, pero fíjense en esta que está acá abajo, está comenzando a desaparecer, a dejar ver el vaso y se nota claramente que es una mancha algodonosa que está por desaparecer. Y eso ocurría, era típico de las enfermedades reumáticas, ver en un día una mancha algodonosa recién aparecida y a la semana ya no estaba donde la habíamos visto inicialmente. Bueno, lo mismo hemos visto ahora con VIH. La microangiopatía por VIH comenzó a aparecer en muchos de nuestros pacientes infectados con VIH cuando esto se volvió pues una epidemia, ¿ya? Allá por entre los años 2000 y 2010 hemos tenido una cantidad importante de pacientes infectados que surgieron, como les digo, como primera manifestación del SIDA, este tipo de microangiopatía, que si recuerdan bien, revisan la literatura, no son más que infartos de la capa de fibra nerviosa retiniana debida a partículas virales o a los mismos virus que por la cantidad en la que ocurrían, colapsaban los capilares retinianos y daban lugar a estos infartos de la capa de fibras nerviosas retinianas, ¿no? La fisiopatología era la misma. Lo que cambiaba simplemente era la causa de la obstrucción capilar. Entonces, eso nos enseñó, por un lado, que ya las manchas algodonosas no son propiedad exclusiva de las enfermedades reumáticas y que más bien con el auge o con el apogeo de la epidemia VIH vimos este tipo de problemas en una gran cantidad, ¿no? Y aquí venía pues la necesidad de qué pasaba cuando veíamos a un paciente por primera vez o este paciente venía por primera vez a oftalmología y se presentaba con un cuadro como este, ¿no? ¿Cómo empezamos su estudio diagnóstico? Pues ni hablar, a raíz de lo aprendido con la microangiopatía por VIH y lo que ya sabíamos de las enfermedades reumáticas,
Cuando uno tiene una imagen como esta en un paciente que está viniendo por primera vez al consultorio, que probablemente ni siquiera tiene alteraciones visuales importantes, pero le encuentra esto, el plan de trabajo que se le viene encima a quien está viendo a este paciente es importante, es grande, ¿no? Va a tener que descartar una infección por el virus de inmunodeficiencia humana, va a tener que ver si tiene alguna enfermedad reumática de fondo, por descontado que hay que saber si tiene diabetes, si tiene hipertensión. Y entonces si uno se pone a pensar el significado que tiene ver una mancha algodonosa sin una buena historia o sin una evaluación previa del paciente, pues se convierte en un plan de trabajo que puede ser muy grande, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene entonces que nos llegue a nosotros un paciente por primera vez sin que lo haya visto ningún otro médico antes, de repente hasta viene a medirse la vista y le encontramos una mancha algodonosa en el fondo de ojo. Pues comprenderán el plan que se viene entonces, ¿no? Entonces, esto es importante. Empezó, como les digo, la importancia que le comenzamos a dar a las manchas algodonosas creció mucho con la microangiopatía por VIH. Y ahora pues damos por descontado que cuando aparece una mancha algodonosa está todo ese plan de diagnóstico involucrado para el estudio de ese paciente, salvo que ya venga el paciente con su letrerito, ¿no? En un hospital puede ocurrir, pero en la práctica privada, en las clínicas, el paciente puede llegar de primera mano, por primera vez, con un cuadro como este, y entonces tenemos que estar preparados, ¿no? Después, junto con VIH, como una infección importante, siguiendo con los virus, estaba pues retinitis por citomegalovirus. De retinitis por citomegalovirus hemos aprendido mucho. Lo más importante que yo diría que aprendí de retinitis por citomegalovirus era la importancia de manejar esto de manera sistémica. Cuando vinieron los reportes del uso de ganciclovir intravítrea, por mucho tiempo, vimos pacientes nosotros en consulta a los que le encontrábamos imágenes como las que están viendo, lesiones que amenazaban la mácula o el nervio óptico, y casi automáticamente se nos venía a la cabeza que era necesario tratar a estos pacientes con ganciclovir intravítrea porque eso los iba a mejorar de su problema ocular, y así ocurría, efectivamente ocurría así. Se le ponía el ganciclovir intravítrea y el paciente comenzaba a mejorar rápidamente. Sin embargo, en este primer momento en que se nos abría el horizonte del tratamiento para retinitis por citomegalovirus con los intravítreos de ganciclovir, aprendimos pues que el citomegalovirus no es una enfermedad ocular. La retinitis es un componente de la enfermedad sistémica que representa la infección por citomegalovirus, ¿no? Y todos estos pacientes que llegan con retinitis por citomegalovirus, en aquel entonces, porque ha ido cambiando también esto a lo largo del tiempo, cada vez son más raros ver imágenes como estas que están viendo en este momento en la diapositiva. Estas son imágenes antiguas de cuando todavía ni siquiera targa existía para el manejo de estos pacientes. Y bueno, resultaba, como les digo, que estos pacientes no mejoraban de su problema retiniano, pero la enfermedad sistémica continuaba y era de esperar. A un paciente que llegaba a oftalmología sin ningún tratamiento para citomegalovirus y se le ponía solamente intravítreos de ganciclovir, no le estábamos haciendo ningún favor. El paciente iba a sentir que mejoraba, se iba a su casa y al poco tiempo, menos de 2 semanas, el paciente recurría, venía nuevamente porque seguía el virus dándole vuelta. ¿Cuál fue el mensaje o cuál fue el corolario? ¿Qué aprendimos de esto? Que sí, pues era necesario tratar con el citomegalovirus de manera sistémica y que la parte ocular era el coadyuvante del tratamiento que efectivamente ayudaba a que este paciente no perdiera la visión, ¿no? Si lo tratábamos oportunamente, este paciente podía conservar visión útil a pesar de la necrosis que ya había en buena parte de su retina, ¿no?
Pero lo más importante, el tratamiento sistémico era lo que aseguraba que este paciente podía curarse, ¿no? Pues así ha sido con citomegalovirus ya desde siempre, desde ese momento hasta ahora y para siempre seguramente. Cada vez que vemos retinitis por citomegalovirus siempre pensamos en una enfermedad sistémica de fondo. Nunca, ya nunca más, en que es un problema ocular nada más. Ahora, con el devenir del tiempo, con los avances en los tratamientos, con la aparición de targa, se nos ha venido encima una serie de problemas que han ido dando lugar a diferentes formas de presentación de citomegalovirus. La doctora Serrat, el doctor Siberio, nos han dado clases magníficas de ejemplos de cómo pueden haber variantes en la presentación de esta entidad retiniana. Y para nosotros en el hospital lo que hemos aprendido además es que cuando uno no trata citomegalovirus adecuadamente, targa no va a funcionar, o si funciona, mejor dicho, va a ser más un problema para el oftalmólogo que para el paciente mismo, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente: nosotros tenemos en el hospital un protocolo que ya es extendido en todas partes. En todas partes, cuando un paciente va a iniciar tratamiento targa, tiene que ser evaluado por un oftalmólogo para descartar si en retina tiene algún indicio de retinitis por citomegalovirus. Porque si ese paciente pasa desapercibido, se le inicia tratamiento targa, cuando comience a recuperar su inmunidad, este paciente va a desarrollar la famosa uveitis de recuperación inmune, que para nosotros siempre ha sido un problema a tratar porque son inflamaciones intraoculares generadas por la recuperación inmune del paciente que le brinda el tratamiento targa y que terminan siendo pues una molestia tanto para el paciente como para nosotros, porque ya no solamente es tratar el citomegalovirus que está metido ahí en el ojo y seguramente está dando vueltas de manera sistémica, sino que hay que también tratar la inflamación que se ha generado, ¿no? Un dato que me olvidé mencionarles es que en aquellos tiempos, cuando tratábamos retinitis por citomegalovirus por primera vez, había una asociación directa a una caída en CD4 que bordeaba los 20, 25 células por milímetro cúbico, y esto indicaba pues una severa pérdida de la inmunidad, una inmunosupresión importante. Por lo tanto, no esperábamos ver reacciones inflamatorias en el ojo en un paciente que estaba inmunocomprometido. Cuando aparece targa y comenzamos a ver pacientes que están recuperando su inmunidad en medio de la enfermedad, surgió este nuevo problema que devenía de no haber examinado bien al paciente antes de empezarle tratamiento targa. Fíjense en la importancia que se convirtió a un oftalmólogo para darle tratamiento a un paciente que se podía morir si no recibía ese tratamiento targa, ¿no? Entonces, en adelante, acuérdense, cuando vean retinitis por citomegalovirus, sí es válido todavía tener en mente que ese paciente está inmunocomprometido seguramente de manera severa, pero hay que tener presente también que aquellos que recién empiezan pueden tener lesiones ocultas en la periferia que pueden pasar desapercibidas si no dilatamos bien al paciente y no los examinamos adecuadamente, ¿no? Si este paciente mal examinado pasa con el infectólogo a recibir targa, lo vamos a tener de vuelta por una inflamación intraocular debido a nuestro error de no haber detectado la lesión por citomegalovirus que estaba escondida en algún sitio de su retina. ¿Ok? Muy bien, no podemos dejar de hablar también de la necrosis retiniana aguda, ya ahora sí en pacientes inmunocompetentes. Esta es una enfermedad que por la rapidez con la que avanza y por las severas consecuencias que tiene sobre la visión del paciente que afecta, tenemos que tenerla siempre presente, ¿no? Estos son pacientes jóvenes, saludables, uno los ve y parecen personas sanas, y sin embargo están haciendo una reacción inflamatoria severísima en los ojos. Habitualmente esto suele ser bilateral además, ¿no? Y con una inflamación muy severa en el vítreo, que si uno no se toma
la preocupación de dilatar bien al paciente y buscarle esas imágenes que están viendo ustedes en las diapositivas, pueden mandar al paciente al especialista de uvea como una vitreitis a estudiar, y cuando llegue al uveólogo ya ha perdido la retina porque esta necrosis se ha extendido en cuestión de horas, ¿no? Entonces, la importancia de tener en mente a este tipo de cuadro que gracias a Dios no es muy frecuente, pero que está ahí latente y que ocurre en pacientes aparentemente sanos, inmunocompetentes, es fundamental, porque de la rapidez con que se diagnostique esto, vamos a poder empezar el tratamiento, esperamos que oportuno, y de repente evitar que este paciente llegue a una ceguera solamente por necrosis debida a la infección. Esta es una enfermedad causada por el virus, el herpes virus, y bueno, el tratamiento implica darle tratamiento para una infección sistémica por herpes. Se debe manejar como una infección sistémica por herpes, pero ya sabemos, muchos de estos pacientes terminan con láser y a veces terminan con cirugías que no tienen tampoco muy buen pronóstico funcional, son difíciles de hacer estas cirugías, y por lo tanto evitar llegar a ese momento sería lo ideal, pero para eso hay que diagnosticarlas precozmente, y por lo tanto es una enfermedad que debemos tenerla siempre en la cabeza y recordar que el herpes virus, que puede atacar otras partes del cuerpo, ¿no? Puede ser la forma como ingresó el herpes al cuerpo y llegó a nuestros ojos. Entonces, no perdamos nunca el deber de preguntar a los pacientes qué otras enfermedades he tenido, qué infecciones previas ha habido, porque por ahí puede estar la clave para llegar al diagnóstico rápidamente de esta enfermedad terrible que es la necrosis retiniana aguda. Y bueno, como les decía, las otras cosas que van apareciendo, nuevos gérmenes, nuevas entidades nosológicas, les estoy presentando 2 artículos reciencitos nada más, en donde se propone al famoso SARS-CoV-2 como un agente que produce neuroretinopatía macular aguda, y el famoso PAM, ¿no? De esto estamos hablando ahora mucho con el advenimiento del angio-OCT. Cada vez va a ser más fácil diagnosticar con bastante precisión estas lesiones que vemos a este nivel de la retina. Este es un paciente nuestro que acaba de llegar a nosotros, lo vimos a principios de julio, la primera semana de julio, y es un paciente que no sabemos todavía si tiene relación con SARS-CoV-2, pero es un paciente que muy joven, luce saludable, sí sabemos que tuvo COVID, pero ha comenzado a hacer una neuroretinitis muy extraña, con esta imagen en el OCT que claramente se ven lesiones de PAM y también se ven lesiones de necrosis retiniana aguda. Tiene las dos cosas simultáneamente. Desgraciadamente todavía no tengo todos los estudios hechos, pero ya hemos revisado la literatura y lo que se reportan en estos artículos es muy parecido a lo que le está pasando a nuestro paciente. Por lo tanto, es probable que en algo de esto caigamos, ¿no? Entonces, también vamos a ser nosotros portadores de esta información de nuevas entidades nosológicas que están ocurriendo por estos nuevos gérmenes que han aparecido a raíz de la pandemia, nuevas cepas de virus. El mismo SARS-CoV-2 está variando y es probable que sigamos viendo cosas extrañas que no veíamos antes en nuestros pacientes. ¿Qué significa esto? Pues que ahora, de ahora en adelante, cada vez que veamos un paciente nuevo con alguna cosa rara en la retina, preguntémosle si ha tenido COVID durante un tiempo atrás, porque podría ocurrir que hay relación en lo que estamos viendo en el fondo de ojo con lo que tiene nuestro paciente, ¿no? Muy bien, no podía dejar de hablar de tuberculosis en infecciosas. Nosotros hemos tenido en el hospital una casuística muy grande de tuberculosis y no eran infrecuentes, yo diría que eran el pan de cada día, aquellas interconsultas en las que los clínicos nos piden saber si hay algún tuberculoma retiniano que pueda darle al clínico
el diagnóstico definitivo de la tuberculosis que cree que tiene su paciente. En el hospital no ha sido infrecuente la imposibilidad de demostrar BK en esputo, y encontrar BK siempre ha sido un problema, ¿no? Y la clínica era lo que les servía a los clínicos para llegar al diagnóstico definitivo e iniciar tratamientos. Bueno, esos clínicos iniciaban sus estudios siempre pidiéndoles una interconsulta de oftalmología para que nosotros les dijéramos si encontrábamos lesiones como las que están viendo ustedes en estas diapositivas. Por lo tanto, a tuberculosis la tenemos que tener siempre presente para cualquier manifestación inflamatoria en el ojo de nuestros pacientes, ¿no? Una uveitis no debe, si es que es una uveitis que no tiene un origen conocido, parte del plan diagnóstico debería ser siempre tuberculosis, porque en nuestro medio es prevalente la tuberculosis todavía, y a esto hay que agregar además, por lo menos en los hospitales, que hay mucha tuberculosis resistente a los antibióticos tradicionales. Estas tuberculosis multidroga resistentes se han vuelto un problema y han generado, bueno, generan la necesidad de un presupuesto especial para tratar a estos pacientes, porque se trata con drogas poco accesibles por lo caras que son y no están incluidas en muchos programas del Seguro Integral de Salud. Por lo tanto, primero, nuestro deber, diagnosticarlo, ayudar o complementar los diagnósticos de los clínicos que nos derivan estos pacientes, y luego ver qué pasa con estas lesiones después del tratamiento. Como les digo, hemos tenido mucha experiencia viendo tuberculosis en el hospital. Este es un caso que pudimos ver desde el momento que se le diagnostica y luego cómo queda después de recibir el tratamiento. Ahí también nosotros somos agentes de cómo le va al paciente con el tratamiento que recibe de nuestra parte, ¿no? Y lo vemos tanto en el examen como en las fotos que podemos tomar de estos pacientes, ¿no? Entonces, con tuberculosis tenemos que estar al día, sobre todo en los problemas de resistencia que hay con las drogas que existen, a las drogas que existen, y bueno, cómo es la clínica de todas las manifestaciones oculares que puedes tener la tuberculosis. Aquí le estoy presentando lo que vemos en retina, pero acuérdense que tuberculosis puede tomar cualquier tejido del globo ocular, hasta escleritis tuberculosa hemos visto. Así que tómenlo en cuenta. Con tuberculosis tenemos que estar al día. Somos un país donde existe la tuberculosis y por lo tanto tenemos que conocer la enfermedad, su fisiopatología y cuál es el mejor tratamiento para el lugar en donde estamos diagnosticando la tuberculosis, ¿no? Con tuberculosis hemos tenido también esta asociación descrita en todos los libros de texto, ¿no? Las famosas vasculitis obliterantes, que terminan siendo enfermedad de Higgs en realidad, pero que están asociadas a tuberculosis. En el hospital, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de vasculitis en un paciente con algún contacto tuberculoso, dan por hecho que el paciente tiene tuberculosis y le empiezan tratamiento, algunos completo. En el peor escenario solamente les dan isoniazida cuando la isoniazida estaba disponible de manera eficaz, pero de un tiempo a esta parte, como les digo, en diagnosticar enfermedad de Higgs en un hospital donde el paciente puede haber tenido un contacto tuberculoso es igual a darle tratamiento para TB, y hemos tenido varios, yo diría que muchos pacientes con estas vasculitis obliterantes que han respondido al tratamiento tuberculostático. Entonces, ya ven ustedes, no solamente es tuberculoma, también hay que estar atentos por las vasculitis que pueden ocurrir. Y entramos a la otra gran simuladora, que es la sífilis, pero aquí les traigo este caso, que este es un caso que para nosotros causó mucha sorpresa, porque este es un caso que fue diagnosticado como una neuroretinitis por Bartonella. Inclusive, fíjense lo que les voy a decir, es anecdótico, pero ocurrió así. A este paciente, una vez que lo recibimos con este cuadro oftalmoscópico y la historia que traía, era una persona joven, un varón,
que traía una historia de una pérdida visual no muy importante, y sin embargo en el fondo de ojo veíamos ese edema de papila con la estrella macular y todo lo que están viendo ustedes ahí. Pensamos en Bartonella de primera instancia, le mandamos su serología para Bartonella y resultó positivo. Ese fue el gran problema con este paciente, que por un título que no era muy alto, pero era Bartonella, se le inicia tratamiento para Bartonella y no pasó nada con el paciente. Entonces, cuando ya tenía un tiempo de tratado y la cosa no mejoraba en absoluto, llamó la atención a los que estábamos viendo al paciente, porque siempre habíamos esperado buena respuesta al tratamiento. Inclusive, teníamos pacientes que inclusive se habían autolimitado cuando veíamos neuroretinitis por Bartonella. Y este paciente no ocurrió, al contrario, hasta sentía que empeoraba más bien. Pues decidimos reevaluar todo y ya sin considerar Bartonella, ¿qué nos quedaba por averiguar? De hecho, que nos quedaba tuberculosis y sífilis. Y oh sorpresa, sale positivo a sífilis y inició tratamiento, y grande fue nuestra alegría cuando vimos que este paciente respondió al tratamiento y comenzó a mejorar. Entonces, fíjense, a veces inclusive tener conocimiento de que una determinada entidad puede deberse con frecuencia a una patología no necesariamente nos hace acertar el diagnóstico, y desgraciadamente tenemos que tener siempre un plan de contingencia, sobre todo cuando un tratamiento que es seguramente bien indicado por el cuadro y por la historia se empieza para una enfermedad. Hay que tener el plan de contingencia de pensar en otra enfermedad si es que en 2, 3 días uno no ve la respuesta que esperaría, ¿no? Entonces, la importancia de conocer cómo debe ser la evolución de una enfermedad cuando inicia tratamiento, para saber en qué momento parar o en qué momento cambiar, hacer el switch a otro medicamento para que este paciente no vaya a quedar con daño permanente, ¿no? Entonces, este es un fiel ejemplo de un caso anecdótico. Se pensó en una cosa, se le dio el tratamiento adecuado, no respondió y terminó siendo otro problema. O sea, este paciente tenía dos problemas. Tenía un título positivo a Bartonella-Hanselae y además tenía una neurosífilis que había pasado desapercibida porque no se tomó la historia adecuadamente y, bueno, no se hizo ningún título para sífilis pensando solamente en Bartonella, ¿no? No es buena idea tener esos diagnósticos diferenciales tan chiquitos, tan conspicuos, ¿no? Sin alternativas, ¿ok? Ténganlo presente. En nuestro medio también, y esto en los años 80, cuando yo estaba en la residencia, ya un conocido nuestro, sobre todo de la gente de mi generación, el doctor Isaías Rolando, trabajó mucho en brucelosis y con él vimos varios tipos de compromisos oculares por brucelosis. Hemos visto uveitis por brucelosis que semeja a una panuveitis. Hemos visto desprendimiento de retina serosos por brucelosis, siempre asociados a la brucelosis crónica, o sea, a la enfermedad crónica ya del paciente, no a la fiebre malta con la que debutan estos pacientes cuando se infectan, sino a la fase crónica de la enfermedad. Es esa fase crónica en la que generalmente se relaciona con estos compromisos oculares que tienen una fisiopatología muy ligada a la respuesta inmune del paciente. Afortunadamente no es una enfermedad frecuente y cuando ocurre, las lesiones, si el problema ocular es diagnosticado a tiempo, responden bien al tratamiento para brucela, ¿no? No llegué nunca a escuchar de problemas de resistencia al tratamiento para brucela. En el hospital del RIMAC y en el Instituto de Medicina Tropical del RIMAC se conoció mucho de esto, se trabajó mucho, se publicaron muchos trabajos sobre el manejo de brucelosis ocular, y bueno, quedó un protocolo que en algunos libros de texto se puede encontrar, ¿no? En general es una enfermedad que responde bien al tratamiento cuando se diagnostica de manera temprana.
Y las endoftalmitis, pues no podemos hablar de enfermedades infecciosas relacionadas con problemas sistémicos sin hablar de endoftalmitis. Aquí yo les quiero mostrar algo que pudimos encontrar en pacientes que nosotros tratábamos con inyecciones intravítreas. Esta señora en especial recibía inyecciones por una degeneración macular relacionada con la edad de tipo húmeda, que por el protocolo que implementamos en el hospital al principio, cuando recién iniciábamos nuestro tratamiento con Avastin, pudimos ver pacientes muy temprano en el momento en que empezaban su endoftalmitis, y nos dimos cuenta, por lo menos en esta paciente, que un componente importante de la endoftalmitis que ocurre por el uso de Avastin en un paciente que está recibiendo por degeneración macular húmeda, el Avastin, es la presencia de esa vasculitis, muy parecido a lo que se describió después en algún momento sobre esta necrosis retiniana o esta vasculitis necrotizante que producía el uso de vancomicina, ¿no? Esta paciente es fotografiada antes de recibir el tratamiento antibiótico, ya tenía la vasculitis, recibe vancomicina y mejoró. Esta paciente no la tuvimos que, no llegó a vitrectomía, respondió bastante bien al tratamiento, todavía la vemos de vez en cuando en el hospital. Conservó su ojo, no mejoró mucho su agudeza visual, ya tenía un daño macular importante, pero lo importante de este caso en particular es cómo gracias a la posibilidad de detectar tempranamente la endoftalmitis que hacía el paciente, sobre todo caracterizada por esa vasculitis que están viendo en las diapositivas, se inició el tratamiento antibiótico intravitro temprano y mejoró. Y eso está descrito en la literatura, ¿no? Cuando las endoftalmitis posoperatorias se diagnostican rápidamente y se tratan rápidamente, podemos llegar a la curación del paciente sin necesidad de recurrir a la vitrectomía. Es algo que debemos aprender, ¿no? Y claro, este caso que tiene de interesante, que hemos podido ver a una endoftalmitis en evolución cuando recién empezaba. Cuando uno recibe un paciente con endoftalmitis, lo recibe ya con el vitro lleno de pus, nunca se le puede ver la retina como la estamos viendo en este caso, y generalmente puede pasar desapercibido eso que estamos viendo, ¿no? Entonces, acá el mensaje es que si llegamos a ver la retina en nuestro paciente con endoftalmitis y logramos ver imágenes como las que estamos viendo, estamos en un momento temprano de la enfermedad, de la infección, y el tratamiento en este momento puede ser bastante efectivo para revertir el problema infeccioso que está ocurriendo, ¿no? Ya cuando recibimos el paciente lleno de pus o con hipopión, no nos queda mucho por hacer, sino tratar la enfermedad y probablemente hacer una vitrectomía para eliminar la infección de ese ojo, ¿no? Entonces, esto es algo que sería interesante tomarlo en cuenta a futuro. No perder de vista a los pacientes mucho tiempo después de que se le pone una inyección ante la posibilidad de que pueda desarrollar una endoftalmitis. No hay que mantener el contacto con el paciente de alguna manera. ¿Ok? Y bueno, ya entrando a los hongos, meningococo, perdón, criptococo también fue otro problema importante que tuvimos con SIDA. Ya no lo vemos mucho, pero este es un caso que diagnosticamos tempranamente. Desgraciadamente la enfermedad fue fulminante y el paciente se fue muy rápido después del diagnóstico que le hicimos, pero este paciente llegó a nuestro servicio antes de tener el cuadro, se fue a su casa y a la semana de haber salido de nuestro consultorio, porque vino por un problema ocular que no tenía estas manifestaciones en la retina, en una semana las desarrolla y 2 semanas después se está muriendo. Así avanzaba el SIDA en aquellas épocas, no estamos hablando de un paciente joven. Esto fue corroborado, fue una meningoencefalitis por criptococo, ¿no? Que no evolucionó bien. También hemos visto cándida de todo tipo en el hospital y de todos focos. Ver estos corpúsculos flotando en el vítreo o puestos encima de la retina es casi un acierto, siempre va a ser un acierto decir que es cándida. La historia del paciente va a ayudar al diagnóstico.
El problema siempre va a ser el manejo. Estos pacientes, a pesar de que pueden responder, el hongo puede responder al antibiótico in vitro, a veces en el paciente in vivo, con tratamiento sistémico y con tratamiento intravitro, inclusive, no responden bien. Aquí hace mucho las condiciones generales del paciente, su inmunidad asociada. Cuando estos pacientes están desnutridos, con una inmunidad endeble, así le demos antibióticos adecuados, antimicóticos adecuados, la evolución no es favorable, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esas circunstancias que rodean al paciente para tener una idea del pronóstico que va a tener el manejo de estos pacientes con estas infecciones por hongos, en este caso cándida, ¿no? Y bueno, con respecto a los parásitos, toxoplasmosis está a la cabeza. En el hospital siempre nos van a llamar para diagnosticar toxoplasmosis congénitas. Tenemos un área de pediatría donde hay neonatos que siempre salen con síndromes interesantes. No hemos dejado de ver TORCH en el hospital, y el diagnóstico de toxoplasmosis congénita siempre la tenemos en mente cuando nacen niños con algún problema sistémico asociado a una infección intrauterina. Es un valor que tiene el oftalmólogo para poder ver el fondo de ojo de estos pacientes, y también somos nosotros testigos del tratamiento sistémico que deben recibir estos pacientes. Esta es otra enfermedad que de un tiempo a esta parte ha ido mejorando con los tratamientos intravítreos, pero hay que considerarla siempre una enfermedad sistémica. Y no hay que olvidar que el comportamiento de algunas cepas, sobre todo reportado en Brasil, el comportamiento de algunas cepas es completamente diferente a la cepa que pudo haber tenido antes. Por lo tanto, cuando un paciente se reinfecta, no necesariamente se puede reinfectar con la misma cepa. Estas cepas involucionan o evolucionan inclusive en los quistes que se forman en la retina, en el músculo, en el cerebro. Y las variantes van apareciendo en el surgimiento de los nuevos trofozoitos. Esto es algo interesante a tener en cuenta, porque a veces uno trata igual a un paciente como lo trató la vez anterior y no responde como uno quisiera, y resulta que está ahora frente a una cepa nueva. Entonces, esto es bueno tenerlo en cuenta. Las cepas de toxoplasmosis han ido evolucionando, hay muchas cepas ahora, y hasta el momento, yo no sé, tal vez Amelita o cualquiera de los especialistas en uvea que están por aquí nos podrían decir esto, pero que yo sepa, no hacemos investigación de cepas en nuestro medio, solamente hacemos diagnóstico serológico de la toxoplasmosis, pero no identificamos cepas nunca. En Brasil sí hay un intento de eso, y creo que ya han surgido cepas que inclusive son resistentes a los tratamientos convencionales. No he conocido de esto en el Perú, pero hay que tener en cuenta que ya está descrito en la literatura, ¿no? Toxocariasis es otro tema que vemos en niños. Nos ha tocado ver niños con toxocariasis. Es una niña que creció con nosotros, la diagnostiqué de residente. Esta es la foto de cuando era residente y la hemos visto evolucionar. Ella no recibió tratamiento, su enfermedad se autolimitó en realidad, y está descrito que ocurre en muchos casos que el nemato que llega aquí puede involucionar y el mismo organismo lo destruye. Hay que tomar en cuenta que también hay en la literatura reportes de tratamientos que hacen más daño que beneficio, parecido a lo que ocurre con cisticerco también. Entonces, siempre hay que valorar la necesidad de tratar a estos pacientes si el problema es exclusivamente ocular. Si el problema es sistémico, vale el tratamiento, pero si es ocular exclusivamente y no se demuestran problemas sistémicos, de repente a veces una actitud conservadora frente a la lesión ocular es mejor que intentar un tratamiento que va a generar una inflamación severa, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, cisticercosis, ¿no? También hemos estudiado cisticercosis. Esto que están viendo ustedes ahí es un cisticerco flotando en el vitrio. Este paciente lo vimos con el doctor Roca. Qué pena que no está, porque él nos podría contar la experiencia que fue operar este paciente y sacar el cisticerco enterito, ¿no? A través de una incisión escleral se pudo sacar este cisticerco. Y bueno,
en la sociedad se han presentado reportes de tratamientos quirúrgicos de estos casos. El doctor Illa tiene una técnica pero espectacular para sacar un cisticerco como si lo aspirara con un sorbete. Es fabulosa. Bueno, aquí el dato que les estoy dando de que estos pacientes con cisticercos dentro del vitro hay que operarlos es porque el tratamiento sistémico de estos pacientes puede generar tanto daño que es peor el remedio que la enfermedad. Cuando uno ve un cisticerco dentro del ojo, no puede darse el lujo de recetar praziquantel o albendazol para el tratamiento de la enfermedad, porque cuando muere este bicho dentro del ojo genera una inflamación tan severa que ni siquiera los corticoides que se les puede dar hacen un efecto favorable en el tratamiento. La mejor opción siempre va a ser quirúrgica en este caso, por lo tanto tenemos el deber de hacer el diagnóstico y derivarlo de inmediato a alguien que tenga experiencia en eliminar estos bichos del interior del ojo. Bueno, ha sido un recorrido largo. Este es el caso que ya creo que esto está en sala de operaciones listo para ser operado. Como les digo, lo operamos con el doctor Roca y salió completito el cisticerco. Hay que intentar hacerlo de esa manera, ¿no? En conclusión, la retina es un asiento de enfermedades infecciosas de todo tipo, lo han visto ustedes. Hay muchos más ejemplos que no he podido tener por razones del tiempo. El examen de fondo de ojo es un recurso para identificar extensión de cualquier enfermedad infecciosa sistémica. Los hallazgos de un examen oftalmoscópico pueden consolidar el diagnóstico de alguna enfermedad infecciosa sistémica. Nos ha pasado mucho con, sobre todo, tuberculosis y sífilis. Y la evolución de las manifestaciones retinianas de una enfermedad infecciosa sistémica puede reflejar la respuesta al tratamiento. O sea, nosotros podemos ser testigos de que el tratamiento que se ha iniciado para una enfermedad infecciosa sistémica está haciendo efecto mirándole la retina a nuestro paciente. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención y no sé si hay tiempo para preguntas, Rodrigo, pero quedo atento. Bueno, doctor, primero agradecerle por una charla realmente magistral sobre el tema bueno, casos supremamente interesantes los que ha presentado. Yo concuerdo totalmente con usted que digamos, la valoración de estos pacientes en términos generales, como con esta mirada pues, de inquietud y sobre todo de también tener el ojo clínico, pues es fundamental, ¿no? Y luego la parte oftalmológica que nos ayuda mucho a diagnosticar, inclusive a veces somos los oftalmólogos los primeros que podemos diagnosticar estas enfermedades y luego derivarlos a los diferentes tratamientos multidisciplinarios que podemos tener, ¿no? Como caso anecdótico, también tuve un caso en pandemia cuando estaba haciendo el fellowship allá en Colombia, trabajaba en un hospital general y una señora vino con un caso de una neuroretinitis. A alguien vino con tapabocas porque era en plena pandemia y a alguien se le ocurrió bajarle el tapabocas y tenía un ganglio bastante inflamado, ¿no? Entonces son esos pequeños detalles que a veces nos dan indicios como para tener claro los diagnósticos y sobre todo dirigir muy bien al paciente en todo este proceso curativo que debemos estar bastante pendientes. Hemos llegado a las 8 de la noche en punto. Exacto, sí. Doctor, le agradezco mucho. Voy a ver si aquí han dejado alguna pregunta. Solamente felicitaciones, doctor, en el chat por su charla y bueno, agradecer también a la organización de la charla y seguramente nos estaremos viendo pronto para el siguiente capítulo de Retina y le dejamos paso también al siguiente capítulo de Pediatría que es hoy a las 8. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Un deleite de haberte escuchado y en aras del tiempo, nada más agradecerte y felicitarte. Muy amable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su presencia. Nos vemos en el regional. Nos vemos en el regional.